Diarrea crónica. ¿A qué llamamos, doctores, diarrea? Recuerda que una diarrea es cuando el paciente tiene mayor o igual a 3 deposiciones por día. O también mayor o igual a 200 o a 250 gramos, ¿no es cierto?, de deposición que va a tener. O cuando el pacientito va a aumentar la consistencia. Recuerda que esto es lo más frecuente, ¿no es cierto? La consistencia, ¿ok? Disminución de la consistencia de las heces, ¿no es cierto? Lo que aumenta la frecuencia y disminución de la consistencia de las heces. Y esta diarrea también lo podemos dividir. Una diarrea aguda, ¿no es cierto?, antes de los 14 días, una diarrea subaguda hasta los 30 días, ¿no es cierto?, y una diarrea crónica mayor a 30 días o mayor a 4 semanas. Entonces, esta diarrea, doctores, puede ser orgánica o puede ser funcional, donde tú vas a evaluar los criterios de Roma. Y recuerda que lo más característico de acá, de una diarrea crónica funcional, es que te va a decir que luego de ir al baño le va a calmar el dolor. Ese es el dato clave que te quiero dar de esta diarrea funcional. Mientras, doctores, que la diarrea orgánica tú lo puedes dividir en una diarrea absortiva, una diarrea además acuosa y una diarrea inflamatoria. En la diarrea malabsortiva, doctores, ¿con qué te va a cursar las heces? En las heces tú vas a encontrar gran cantidad de grasa, ¿no es cierto? Grasa en heces. ¿Y cómo lo vas a diagnosticar, digamos? ¿Cómo lo vas a ver? Con el test de Van Kammer, cuando es mayor a 6 gramos, ¿correcto? Muy bien. O el esteatocrito también, con cualquiera de las dos, esteatocrito. También puedes utilizar ese test, ¿ok? El test de Van Kammer o el de esteatocrito. Dentro de la diarrea malabsortiva, quiero que recuerdes la insuficiencia pancreática. Por ejemplo, la insuficiencia pancreática, doctores, es la que te va a dar, el páncreas te va a dar una gran cantidad de enzimas, dentro de ellas la más importante, la tripsina, que va a desencadenar toda la cascada, ¿no es cierto?, de activación enzimática para la degradación de los productos que están pasando del estómago, ¿ok?, a nivel del duodeno. Entonces, cuando hay una insuficiencia pancreática, doctores, no se va a producir esta degradación de los alimentos y no se va a producir la absorción, y por eso se produce una diarrea malabsortiva. Otra de las cosas que quiero que recuerdes también es una parasitosis, ¿no es cierto?, la Giardia lambia, que se va a pegar a este nivel y te va a producir también una diarrea malabsortiva. Y dentro de las otras diarreas que te he puesto acá, por ejemplo, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Whipple o el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, ¿no? Entonces, la enfermedad celíaca te van a contar que es una paciente mujer que tiene atrofia de vellosidades, doctores. Ese es el dato anatomopatológico característico, atrofia de vellosidades, ¿ok? Y además va a tener dermatitis herpetiforme, característico de la enfermedad celíaca, ¿no es cierto? Y recuerda, ¿cuál es el anticuerpo más específico? El antiendomicio. El anticuerpo más sensible, el antitransglutaminasa tipo 2. Entonces, de la enfermedad celíaca tienes que recordar la atrofia de las vellosidades. Y como hay una atrofia de vellosidades, doctores, tienes que recordar que hay una hiperplasia de criptas. Es decir, vamos a encontrar unas criptas profundas. Bien. Y de la enfermedad de Whipple, lo que debes recordar, que es más frecuente en varones, y hay en la anatomopatología macrófagos con gránulos. Y te van a dar PAS positivo. En todas las preguntas, si tú ves que te ha venido de enfermedad de Whipple o que viene de la enfermedad de Whipple, siempre te colocan este dato: PAS positivo, ¿ok? PAS positivo. O el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, también denominado SIBO. ¿Cuál va a ser su diagnóstico? Gold estándar, cultivo. Entonces, ante toda bacteria, lo que pedimos es un cultivo y que vamos a encontrar mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, ¿no? Es el sobrecrecimiento bacteriano. Y este sobrecrecimiento bacteriano, doctores, que puede estar desencadenado por varias causas. Una de ellas es la hipomotilidad intestinal, por ejemplo, ¿no? Es decir, las bacterias van a seguir ascendiendo hacia el tubo, desde el colon, ¿hacia dónde? Hacia el intestino delgado. Y por eso se produce el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, ¿ok? Pero ¿cuál viene a ser la más precisa, doctores? Es la prueba de aliento con silosa C. ¿Listo? Otra de las que debe recordar, doctores, es de la diarrea orgánica tipo acuosa. Esta diarrea orgánica tipo acuosa o bien puede ser osmótica o bien puede ser secretora.
¿Cuál es la característica de estos, doctores? Es que la osmótica, ¿a qué te hace pensar? La osmótica te hace pensar, doctores, a agua, ¿no es cierto? Y recuerda que una de las causas más frecuentes de esta diarrea osmótica, doctores, ¿qué viene a ser? La intolerancia a la lactosa, ¿ya? La intolerancia a la lactosa. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos lactasa, doctores, a nivel intestinal. Como no tenemos lactasa a nivel intestinal, no lo puede degradar a la lactosa. Recuerda que para que se absorba estos disacáridos tiene que convertirse a monosacáridos. Y recuerda que la lactosa es una suma de glucosa más galactosa. Entonces, como no tenemos lactasa, ¿no es cierto? Lactosa. Como no tenemos la enzima que va a degradar a esta lactosa, ¿qué va a suceder, doctores? Esta lactosa va a funcionar como un osmolito, es decir, va a ir por el tracto gastrointestinal, ¿no es cierto?, con alta osmolaridad. ¿Y qué va a ir? Va jalando agua, doctores, va jalando agua, ¿no es cierto? Por eso es que la osmolaridad en heces vamos a encontrarlo alto, ¿ok? La osmolaridad en heces vamos a encontrarlo alto. Otra de las características es que la diarrea osmótica te secreta menos de 200 mililitros, a diferencia de la secretora, que es mucho mayor, ¿ok? Entonces, esta osmótica, doctores, también recuerda que va a ceder con el ayuno, es su característica principal, que una diarrea osmótica cede con el ayuno, a diferencia de una diarrea secretora que no cede con el ayuno. Entonces, ¿cómo lo vas a recordar? De una forma lógica. Si a este paciente yo dejo de darle leche, no va a haber un osmolito, por lo tanto no va a haber quien jale agua hacia el intestino y no va a haber diarrea. Entonces, en el ayuno te va a calmar la diarrea, en otras palabras. ¿Ya? Muy bien. Y recuerda que la osmolaridad en heces suele ser alto. ¿Cómo calculas la osmolaridad, doctores? La osmolaridad viene a ser igual a la osmolaridad sérica, 290, restado, menos ¿quién? Menos 2 veces los electrolitos de sodio más los electrolitos de potasio, ¿correcto? Muy bien. Eso tenemos que recordar. En la osmótica lo que hay es eliminación de agua, no hay eliminación de electrolitos, a diferencia de la secretora, doctores. En la secretora hay liberación de electrolitos, ¿ok? Hay liberación de sodio, hay liberación de potasio. Por lo tanto, cuando tú calcules la osmolaridad de heces en la diarrea secretora, tú vas a reemplazar acá el sodio y vas a reemplazar el potasio, que va a estar alto, y por eso que vas a tener una osmolaridad en heces bajo, una osmolaridad en heces disminuido, ¿ok? Y recuerda que acá el pH más bien es alto. Cuando tenemos una osmolaridad baja, su pH va a estar alto. Cuando tenemos una osmolaridad alta, el pH va a estar bajo. Otra característica, el pH en heces, ¿ok? Dentro de la etiología, doctores, de la diarrea secretora que no debes olvidar es el cólera, ¿ok? El cólera, ¿no? O también otro que viene a ser el síndrome carcinoide. ¿Y cuál es la característica, doctores, del síndrome carcinoide que te produce diarrea? Eso, diarrea secretora más flushing facial, ¿no es cierto? Una diarrea secretora más flushing, eso es lo característico del síndrome carcinoide. Y de la diarrea inflamatoria, doctores, lo que tú debes recordar es una diarrea que te va a producir, cuando te hables de inflamación, con sangre, ¿no es cierto? El paciente va a tener una diarrea con sangre. Y esta diarrea inflamatoria con sangre, sus causas, doctores, recuerda que viene a ser las enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo colitis o Crohn, o también la tuberculosis. ¿Y qué vamos a tener, doctores? Calprotectina positivo, ¿no? El paciente va a venir con fiebre, más moco y sangre en las heces, ¿ok? Recuerda, de estas enfermedades inflamatorias, la que más cursa con diarrea sanguinolenta es la colitis ulcerosa, doctores, ¿ok? Muy bien.